Hoy sí. Bien, entonces esas son las razones por este tipo de elementos, ¿verdad? Lo que les mencionaba. También tomen en cuenta que el exterior de las iglesias es una representación del mundo presente. Cuando les digo mundo presente me refiero a todo el espacio, el entorno geográfico y social de las personas, o sea, todo el ambiente que les rodeaba. Ese es el mundo presente. Entonces, ese, el exterior de la iglesia lo representa. Ya el mundo espiritual, ese está dentro de la iglesia. Por eso en la iglesia es un poco más raro encontrar ese tipo de elementos. Luego les mostraba también lo de la yuxtaposición, eh, la profundidad resuelta a partir de este recurso y la isocefalia, pues en esta imagen que representa la duda de Santo Tomás. Y ahí nos quedamos. Entonces paso a estos otros que tienen que ver con lo que mencionábamos en la sesión anterior sobre los castigos y los seres monstruosos que aparecen infringiendo estos castigos a los seres humanos. Aquí en la imagen podemos ver dos personajes o dos escenas más bien con personajes que nos muestran un castigo. Vean, este de la izquierda lleva amarrados a un palo a dos hombres y están amarrados de los genitales. Eso nos dice entonces que el castigo que están recibiendo tiene que ver con la lujuria. Eso es lo que está mostrando acá, en los brazos hacia atrás, amarrados como si fueran prisioneros, y el castigo pues infligido a sus órganos sexuales. Eso es porque el pecado que están representando y que les ha llevado a esa consecuencia es la lujuria. Eso es lo que vemos por ahí. Este otro también tiene que ver con el mismo pecado y es otra vez un ser grotesco que lleva a un hombre y a una mujer desnudos, amarrados como jalándolos en una canasta en la espalda. Entonces, estas imágenes, estos seres, serían como el equivalente de los demonios que hablamos actualmente. No les sabría decir si el término demonio ya era algo que se aplicaba en este momento. Diablo, por ejemplo, es un término también que es un tanto más común para nosotros. Para esta época es seguro que no lo era. Satanás es uno de los nombres dados al maligno, según lo referido en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento acerca del mal. Lucifer también es el ángel caído. Entonces son como los nombres más comunes, pero para estos seres como que todavía no es que tengan un nombre como los conocemos al menos nosotros. ¿Y cómo son? ¿Qué apariencia tienen? Hay varios animales que se utilizan para esta representación. Uno tiene que ver con la noche, es el murciélago, es considerado por las culturas antiguas eh, un ser nocturno y por lo tanto no bueno, o sea, no tiene que ver con los aspectos positivos, sino más bien con los negativos. Entonces el murciélago, la forma de la cara de un murciélago es uno de esos referentes. Otro es el de los monos. Los monos son, ¿cómo se dice? Son otros seres considerados también eh, como, como bestiales, como malos. Hay varias leyendas que hablan acerca de cómo fue que aparecieron los monos. Dentro del cristianismo hay una leyenda, es leyenda, les digo eso porque no aparece en el Antiguo Testamento y pues probablemente tampoco en los del, perdón, Nuevo Testamento o en los libros apócrifos, que habla acerca de la Virgen María que está lavando las ropas del niño Jesús en un río y que hay unos niños jugando alrededor, están tirando lodo a la ropa que ella está lavando. Entonces, Dios en castigo convierte a esos niños en mono. Entonces, la idea del mono en esta época seguro que estaba asociada a un castigo. Entonces, por eso estos seres parecieran monos o al menos primates. Este otro igual, ven, este es un poco más clara el rostro de un murciélago. ¿Ya? La nariz está bastante levantada, las bocas anchas con dentaduras afiladas, orejas puntiagudas. Eso es como lo más común para eso. También
Los asnos es otro de los animales que se utilizan para mezclarlos con los rostros humanos. Entonces son esos como unos híbridos, estos seres. Entonces no es todavía eh, el diablo como lo conocemos nosotros, que es la imagen más común que a lo mejor tengamos en vista. Las patas de estos seres son garras, parecieran con una mezcla de garras de águila y manos humanas también. Tienen más de 3 dedos y tienen grandes uñas en ellos. Entonces, eso es como las primeras representaciones. Antes de esta época, acuérdense que no hay necesidad todavía de espantar a la gente o de meterle miedo a la gente. Entonces, no hay necesidad de estos seres. Probablemente en el ideario de las personas, de las culturas, sí existían estos seres malévolos, pero no tenían forma todavía, al menos dentro del cristianismo. Entonces aquí es cuando se le comienza a dar, porque es una herramienta, digamos, de educación y coacción que la iglesia utiliza en el marco del milenarismo. Acá otros más, vean que son seres grotescos. Ahí está mordiendo la cabeza, ahí está mordiéndoles las manos, vean, son seres como peludos. Casi siempre, digo casi porque no es como la regla, pero casi siempre aparecen eh, la zona que les está siendo castigada. Por ejemplo, le está mordiendo la cabeza, morderles la cabeza, que eso se los explicaba en la sesión anterior, o sacarles la lengua y quemarles la lengua, cortarles la lengua. Eso tiene que ver tanto con lujuria como con otros pecados también. Entonces, que le muerdan las manos probablemente tiene que ver con el robo. Acá. Levanto la mano. Sí, ahí se parece que tuvieran pico, es cierto. ¿Ven? Es porque es una mezcla de animales. ¿Alguien me levantó la mano? No. Bien. Lo otro, les amarran de la cabeza, les amarran de los brazos, están desnudos, es decir, los muestran como bastante expuestos. Morderle las manos es por robar. Sí, ese sería el castigo representado acá. Por eso les muerden las manos. Básicamente eso es lo que vemos acá que se le están agregando. Hay una variedad bien grande de estas escenas. Cada una representa algo, un castigo que se está dando por una situación que probablemente esta persona hizo en vida. Y de esa manera se educaba a la gente. Se les decía, miren, si ustedes hacen eso, pues esos monstruos se los van a comer. Es casi como que nosotros espantamos a los niños con algún tipo de monstruo. No sé, en caso de ustedes, siendo pequeños, con qué los asustaban, si con el coco, con el viejito del saco, qué otra cosa les dicen, no sé, ayúdenme. Después dice, eh, bien, no hay problema, dice, gracias por avisar. Con el cipitillo, dice Rodrigo, el lobo, se va a comer el lobo. Hoy, como le han agregado dentro del contexto de eso de Internet y todo lo demás, Slenderman, cosas por el estilo, debido a que espantan a los niños. Un león, dice, el ropavejero, el viejito con el saco, que se lo debe dar chucle, la chanca, el coco. Bueno, hay una cantidad bastante grande de cosas con las que asustan a los pequeños. A lo mejor nosotros, ya a nuestra edad, bueno, a mi edad y la de ustedes, hay una diferencia un poco grande, digamos, a la edad de ustedes, pues ya no les espantan con eso. Probablemente hay otros miedos que están por ahí. Entonces, eso en la época a la gente era más fácil de asustar. Entonces, por eso la necesidad para la iglesia es muy oportuna para ellos de darle forma a los miedos que tenían. Y si no tenían miedos todavía, pues entonces había que enseñarles a que tuvieran miedo, porque acuérdense que todos los miedos son aprendidos. Nadie nace con miedo. Todos los miedos se aprenden en algún momento de nuestra vida. Si hoy tienen miedo a las arañas, pues alguien les tuvo que haber asustado con una araña, a una serpiente, a las alturas, o sea, algo nos pasó y por eso desarrollamos un miedo. Entonces, a la gente, si no tenía miedo, pues le enseñaban que tuviera miedo.
Y acordémonos, la Edad Media pues es una época de mucha, como dicen esto, de muchas creencias que no necesariamente son cristianas, sino un tanto de pueblos paganos. Entonces hay mucho de eso que se mezcla. Entonces veamos esta iglesia. Esta es la iglesia de Santa Fe de Conqués. Este es uno de los tímpanos, acuérdense de eso, tímpano es esta mitad de esfera que está sobre las puertas. Eh, la línea, que puede ser una piedra, puede ser una tabla acá, eso se llama dintel. Luego tenemos las puertas. En el centro está el parte luz. En este parte luz divide en dos puertas diferentes la entrada. Aquí tenemos las jambas. En este caso son columnas jambas y las archivoltas en la parte de arriba. Entonces, esos nombres deben de recordarlos. Vamos a ver. Este es el tímpano y este es el que vamos a ver un poco a detalle por algunos elementos que nos interesa reconocer de lo que estuvimos ya viendo. Bueno, aquí me mezclaban, me decían varios de los miedos que tenían. Un dato bien interesante que dice Alison, creo que el miedo era más como para controlar. Es que eso es todo el caso de los miedos que tienen que ver con leyendas o con los aspectos religiosos milenaristas, tiene que ver con el control. Es una manera de controlar a la gente. Pues les repito, la gente nace sin miedos, pero se van aprendiendo con el tiempo. Y luego ustedes tienen los miedos que les enseñaron que tuvieran o que ustedes mismos aprendieron de alguna manera. Pero pues eso en esta época se utilizaba de esa forma. Entonces era para controlar. En nuestro caso, por ejemplo, el mito de la ciguanaba es una manera de control social para que los hombres pues no anden de infieles, eh, especialmente en los lugares, vean en qué lugares aparece la ciguanaba, en los ríos, en caminos desolados y a hombres que van solos. Entonces, eso es lo que intentaban controlar, que los hombres no salgan en la noche, no vayan a los lugares desolados ni vayan a los ríos. Entonces, ahí es donde aparece la ciguanaba, es control social. Eso lo van a ver ustedes más adelante en antropología cultural. Ahí van a ver bastante de eso, esperaría yo. Creo que en sociología también ven un poco de eso, pero eso es en los ciclos que vienen. Bien, aquí les muestro el tímpano de la iglesia de Santa Fe Conqués. Y bueno, primero hablar acerca de los elementos que son compositivos. Vean, si yo parto al centro de la composición, entonces tengo un segmento a la derecha y uno a la izquierda. Digo a la izquierda de la imagen de Cristo, porque esta, donde está el puntero ahorita, es nuestra derecha, es nuestra derecha. Nosotros estamos observando la imagen, pero es la izquierda del personaje que está en el centro, que es la imagen de Cristo. Entonces, por eso se los digo al revés. Esta es la izquierda y esta es la derecha de la composición. De la composición. Bien, a la derecha tenemos tres niveles. Acá, un nivel bajo, un nivel medio y un nivel superior. A la izquierda de la imagen de Cristo tenemos igual un primer nivel, un nivel intermedio, un nivel superior. Entonces están representados acá diferentes niveles que nos presentan diferentes también categorías de personajes dentro del relato bíblico. En el centro siempre va a estar el más importante, siempre en el centro. Hacia arriba, esta parte, de hecho, la parte superior del tímpano, esto es una representación de la bóveda celeste y por eso en ese lugar lo que encontramos son ángeles. Ángeles con trompeta, eso es una clara referencia al libro de Revelaciones o Apocalipsis. Los ángeles con las trompetas, acá. Y vienen otros, pues llevan ¿cómo se llama esto? Las reliquias de la cruz, de la crucifixión, es el mazo y los clavos están acá, lo llevan estos ángeles, y aquí hay otros ángeles también. Y hay una cruz justo en el centro. Alison dice, se parece a los retablos, dice, o iconostáseos. Estos dos los confundo. No son tan parecidos. Bueno,
se parece visualmente, pero la clave es en dónde están ubicados. Los iconostasios están antes del altar, adelante del altar. Los retablos están atrás del altar. Esos están atrás. Ahora, todavía no hemos visto sobre retablos. Entonces, ya cuando veamos la estructura y la posición, ahí de seguro que va a ser más fácil diferenciar un iconostasio de un retablo. Pero eso vamos a verlo más adelante. Bien, entonces acá les decía, tenemos a la figura de Cristo. Vean, está dentro de una mandorla, la vesica Piscis, la vejiga de pez. Eso significa que es una representación del volver a nacer a través de qué? De un juicio que viene a hacer él. Él viene a juzgar. Con una mano señala el premio, que sería el cielo, y con otro más señala el castigo, que sería la tierra. No hay todavía una idea de infierno como tal. El infierno que nosotros hemos aprendido, esa es una mezcla de los infiernos de los que hablan los griegos y romanos y de otro lugar que es muy similar, digamos que el significado es muy similar, pero que en contexto del judaísmo se refiere a un lugar afuera de Jerusalén donde se quemaban los desechos y donde vivía también la gente que era excluida de las casas, de la sociedad, y también la gente que no creía en ese Dios único de los judíos. Entonces todos hacían culto en ese lugar. Ahí hacían sacrificios a sus diferentes dioses. Entonces, ese lugar mezclado, y bueno, y que era un basurero, quemaban la basura ahí, o sea, había fuego, ven la referencia al fuego, y el reino de Hades también, de que nos hablan los griegos y los romanos. Entonces, de esa mezcla es que nace la idea del infierno, pero en este momento todavía no está. Eso se va a construir en los siguientes siglos, entre gótico y renacimiento, va a aparecer la idea de ese lugar de castigo con las características que nosotros hemos aprendido, pero que acá todavía no existe. Pero bien, vamos a verlos por partes entonces. La derecha, la diestra de Cristo señala hacia arriba, es decir, señala la bóveda celeste. Entonces, de ese lado lo que encontramos son el apóstol San Pedro, aquí muy cerca, otros santos también acá, probablemente santos importantes para la iglesia, todos estos que ven de este lado, vemos ángeles que están mostrando como pergaminos y acá podemos ver lo de la adaptación al marco, que es una de las características del horror vacui o del miedo al vacío. Vean que todo está lleno de decoración. Y mientras más se acercan acá, vean, mientras más angosto es el espacio, más pequeña es la imagen. Todavía hasta la currucan acá para que quepa en el espacio que hay. Y el ángel se inclina, ya no está recto, sino que está inclinado para que quepa justo en ese lugar. A eso es a lo que se le llama adaptación al marco. Ojalá se puede repetir cómo se llama es toda esa pieza. Este es un tímpano. Este es un tímpano. El tímpano es la parte de arriba de el tímpano es esto. El tímpano. Abajo del tímpano, esa línea sobre las puertas se llama dintel. Acá. Pero el tímpano es este. Acá. Bien, entonces regreso a la imagen. Acá tenemos en el nivel más bajo una representación de reyes, de apóstoles, santos, probablemente también por acá, y una representación de María, aquí cerca de un altar. Esa es como una representación de una iglesia. Y la dextera domini, la mano derecha de Dios, que se acerca para bendecirla. Y ella haciendo un gesto ¿cómo se llama? De adoración. Acá. Entonces vean la adaptación al marco, justo ahí, en la posición correcta para que se logre agachar. Y bueno, acá en la parte media hay un espacio de transición, porque del lado izquierdo, perdón, de Cristo, que está apuntando hacia abajo, muestra los aspectos negativos. En este caso sería la parte interior de nuestro mundo, que sería ese equivalente al reino de Hades, ese lugar de castigo.
Entonces encontramos acá, hacia este lado, que vemos primero que hay ángeles también, con un incensario, con una bandera, con un escudo, con un libro de la vida. Y estas, por cierto, estos que parecen como escamas son representaciones de nubes, o sea, está mostrándonos, por cierto, que esa mandorla aparece en la bóveda celeste, eso es lo que nos dice acá. ¿Y qué es lo que encontramos del lado del castigo? Dice, ¿será que antes estaban pintados? Sí, hay policromía en esa imagen. Solo que ayer les comentaba, eso está a la intemperie, recibe sol, agua, polvo, desgaste por el paso del tiempo, entonces el color se cayó. Pero bien, vamos hacia este lado. Esos seres grotescos que podríamos llamar demonios, ya a este punto podemos decir que no son demonios, eh, estos son los que se encargan de darle castigo a todos aquellos que no hicieron bien las cosas y por lo tanto van a ser castigados eternamente. Entonces aparecen acá. Acá están mezclados en medio de las personas desnudas. Parece que lo de la desnudez es algo que expone a las personas al castigo, a cualquier tipo ¿qué sería? De temor. Ustedes, una persona desnuda se siente indefensa. Entonces, eso es lo que se muestra acá. Y en medio de ellos, pues un montón de esos seres grotescos eh, mostrando sus dientes, como si en actitud de morder, sus garras, como en actitud de dar un zarpazo. Todo eso está acá. ¿Y por qué está todo apilado? Apuñado, como diríamos, porque pues el horror vacui es el que utilizan acá, la adaptación al marco y el horror vacui hace que las composiciones se vuelvan como muy saturadas. Ahora tenemos acá también otras imágenes, vean la adaptación al marco, aquí. Y aquí tenemos varios seres grotescos. Esto ya se los voy a mostrar despacio, solo les muestro acá el contexto general. Acá vamos a ver qué es lo que está haciéndose acá abajo de Cristo. Justamente aquí está sucediendo algo muy importante en este lugar de la composición. Ya vamos a ver eso. Pero de acá hay que aparecen los primeros demonios o estos seres grotescos que comienzan a dar castigo. En este caso está mordiéndole la cabeza. En este otro caso le está arrancando la lengua a otro más por acá. Y este otro está porreándolo, o sea, los está golpeando para que entren en la boca de este monstruo. Este monstruo es una representación del Leviatán. El Leviatán es un término que se utiliza para describir a un ser, para algunos estudiosos sería como un dragón, o al menos como una bestia marina muy grande. Lo menciona el libro de Job, lo mencionan otros profetas también, y se menciona en el Apocalipsis. Entonces, de ahí es que lo retoman y lo colocan acá como el monstruo devorador. Entonces está devorando a las personas y las fauces o la parte interior de ese monstruo es justamente este lugar de castigo. Y aquí hay fuego. Las líneas que están por acá son representaciones de fuego porque los están quemando. En algunos casos aparecen calderos, una olla grandes, con las personas adentro y varios de estos seres grotescos alrededor, saltando y atizando el fuego, o sea, los están cocinando para comerlos. Vamos a encontrar también imágenes en las que están ahorcando personas, están atravesándolos con lanzas, con espadas, es decir, les están dando tormento. Eso es lo que sería para aquellos que han hecho mal las cosas. Bueno, hay serpientes también por ahí mordiendo los demás. Esta también, que representa a un, ¿cómo se llama? Entonces lo voy a mostrar despacio. Ah, creo que es pertinente que lo veamos. Bien, pues si puedo acercar más. Acá, ¿ven? Es un caldero y están quemando a la gente, la están metiendo para quemarla. Y aquí también hay fuego. Le está arrancando la lengua también acá. Este otro está desgarrándole el cuerpo con las patas.
Aquí tienen aún, ven, hay uno que lo llevan, lo han amarrado a un palo y lo están quemando acá. Y son estos seres grotescos, monstruosos, picando con un palo. Y todos están desnudos, por lo mismo que les decía, la idea de mostrarlos como, ¿cómo se dice? Eh, como indefensos. Bien. La composición, ya les mencionaba, es simétrica. Ahí está un estudio para que veamos que los campos están bastante equilibrados en la composición de este tímpano. Acá algo de la lectura, la adaptación al marco que ya les mencionaba. Vean los ángeles acá, se van adaptando al espacio. Igual acá, en el caso de María, la Dextera Domini, se va adaptando al marco. Igual acá, en la parte más, donde hay más espacio, son más grandes, y donde hay menos espacio, más pequeños. Y así otros más. Vamos por acá. Esto es lo que les mencionaba hace un momento, que es lo que se desarrolla acá en el centro, en este lugar, aquí. Eso es esto, y deben apuntarlo para que no se les olvide. Eso se llama psicostasis. La psicostasis es uno de los de elementos importantes dentro de las creencias cristianas, y significa que luego del fallecer o en el momento del juicio final, las buenas acciones van a ser pesadas, o sus almas van a ser pesadas, y dependiendo de aquellas buenas acciones que hayan hecho y de seguir los preceptos del cristianismo, pues entonces ustedes van a pesar más que los aspectos negativos, y entonces se gana la vida eterna. Pero, ¿qué pasa si lo que pesa más son los aspectos negativos? ¿Qué pasaría? Serían Sí, castigados, ¿verdad? sí, muy bien, serían castigados. Rodrigo dice, ¿cuál es el significado etimológico de la palabra? Ahí sí, no te tengo el dato exacto de la etimología del término, pero lo puedo buscar para después, eso sí, las costas. Eh, pero sí, el significado es eso, tiene que ver con los preceptos, un precepto cristiano en el que las almas van a ser pesadas. Esto no es nuevo, es algo que ya se hacía en Egipto. Si recuerdan, el alma, especialmente el faraón, mientras el cuerpo estaba siendo momificado, el alma pasaba por un tránsito, y en ese tránsito pues iba a ser pesado en una balanza. En un lado se colocaba el corazón del faraón, que el corazón no es el lugar más importante en términos vitales, porque para los egipcios era el hígado, el de vital importancia, sino que en el corazón consideraban ellos que se acumulaban las buenas obras. Entonces, de un lado ponían el corazón del faraón y del otro lado una pluma. Si la pluma pesaba más que el corazón, significaba que no había hecho suficientes méritos en vida para gozar de la vida eterna, y entonces pues no iba a gozar de la vida eterna. Pero en ese ejercicio del pesar los aspectos buenos y malos, pues entonces se estaba dando un juicio. Entonces eso es lo que vemos acá. ¿Quién es el personaje? Bueno, acá vamos a nombrarle como demonio, no tiene un nombre en particular. Este que vemos acá es uno de tantos otros sirvientes de Lucifer, pero este sí tiene un nombre. ¿Cuál es este personaje que tiene alas y que tiene una balanza en su representación iconográfica? ¿No? ¡Qué barbaridad! Hoy, por cierto, en la Iglesia ¿Quién? Católica, hoy se celebra el día de este santo. Bueno, no es un santo. Vamos a revisar ¿Cómo el era la santo. descripción, licenciado? ¿Perdón? No, preguntaba que quién es este personaje que está sosteniendo la balanza. San Juan. Es un arcángel, dice Verónica, y dice el arcángel Gabriel. No, no es Gabriel. Sí es un arcángel, pero no es Gabriel. Gabriel es el que lleva el mensaje, los mensajes importantes. Y bueno, aquí está Javier Andrés, dice San Miguel.
y es justamente San Miguel Arcángel. Es el nombre con el que identifica dentro del cristianismo católico a este ser. Verónica dice Rafael. Rafael es otro arcángel también. Y ese tiene que ver con aspectos, me parece más bien, de orden médico, de medicina, creo que por ahí tiene que ver San Rafael, el arcángel San Rafael. Entonces, este es un arcángel, este no es un ángel. El que lleva la balanza es un arcángel. Acuérdense que el arcángel es la penúltima de los escaños en la angeología, es el que está antes que los ángeles, es decir, es más jerárquicamente, está en una posición mayor que los ángeles. Pues, y es el arcángel San Miguel, justamente este. Hoy, por cierto, en el santoral católico, hoy es el día de San Miguel Arcángel. Por eso hay fiestas en todos los municipios en donde es el patrono de la ciudad. Y bien, lo que él está haciendo entonces es pesar acá. Y en este caso ha pesado más los aspectos buenos. Significa que el alma de este personaje pasa a este lado, a la derecha. Si hubiese pesado más lo malo, hubiera pasado a la izquierda. Vean ahí también cómo desde esta época pues ya está marcada esa idea que la derecha es buena y la izquierda es mala. En términos políticos, actualmente, si hablamos de izquierda, todo el mundo piensa que es algo malo y la derecha piensa que es algo bueno. Pues vean que esto es algo que viene de mucho tiempo atrás, no es algo que alguien se inventó hace poco. Y bien, entonces ahí tenemos otros elementos de los que ya les había mostrado, las pausas del Leviatán, ahí aparece cómo va atragantándose de las personas malas que no pasan ese examen de la psicostasis. Y aquí otro más que le está mordiendo la cabeza. Acuérdense, morder la cabeza, arrancar la lengua, tiene que ver principalmente con malos pensamientos y eso se asocia al pecado de la lujuria. Eso es la explicación de eso que ven por ahí. Y otros más de esos que ya les mostraba, ahorcando algunos. Vean, este por cierto, no sé si se alcanza a ver, voy a decir cerco. Este que están ahorcando tiene una bolsa colgada en el cuello. Esa bolsa colgada es una bolsa de dinero. Entonces el pecado representado acá es la avaricia. Eso es lo que está representado acá. Y así otros más, ¿no? Todo aquello consignado como en los 10 mandamientos, por ejemplo, o en lo consignado como pecado capital, se va a representar acá, porque es lo que la iglesia quiere que la gente deje de hacer, tanto la gente común como la gente eclesiástica, o sea, los cargos eclesiásticos, porque la reforma gregoriana implicaba una corrección, la reforma de Cluny también implicaba corrección para la iglesia. Bueno, aquí tenemos otro más, vean, si se fijan, las imágenes tienen un modelado mejor, o sea, están mejor constituidas estéticamente, los contornos son suaves, las imágenes son un tanto diferentes. Eso es porque correspondería a un momento de transición entre románico y gótico, o sea, estamos viendo el tránsito el románico al gótico, al siguiente periodo. Y acá tenemos la psicostasis también. Esta imagen es bastante curiosa, si quieren verla ustedes como graciosa también. Fíjense que el arcángel San Miguel está sosteniendo siempre la balanza y él lo hace de la parte central, de manera que sea objetiva el pesaje del alma. Y por el otro lado, al contrario, está el alma más bien está sentado un demonio dentro de la canasta de la balanza y hay otro demonio acá abajo que está tirando del primer demonio para que la balanza pese más de ese lado. También este otro demonio que vemos por acá, que tiene una apariencia digamos, más cercana a la idea que tenemos del diablo, eh, está también empujando la balanza hacia abajo, es decir, están haciendo trampa acá. O sea, conseguir a toda costa que la balanza se incline a su favor y ganarse esa alma. Y de ese lado ya van encadenados a todos los que van a ser castigados. Noten ahí también la diferencia, vean, quienes son salvos
están viendo hacia arriba, hacia Cristo, pero quienes están condenados tienen un rostro que denota tristeza y están viendo hacia abajo. Que ya exista diferencia entre los rostros también nos dice que esto ya no es románico pleno, sino que es una etapa ya de transición. O sea, estamos pasando al siguiente periodo que es el gótico. Bien, ¿se entiende eso hasta acá? ¿Serían capaces ustedes de hacer toda esa descripción en el examen? No quiero que solo me pongan, es Cristo en el centro y el San Miguel y el diablo peleando por un alma. Y esa es toda la descripción que pone. Y pues me dicen, mire, pero ¿por qué me puso mala la respuesta? Porque no me están diciendo nada, no me están explicando, solo me describen lo que yo estoy viendo. Entonces la idea es saber explicar qué es lo que tienen que hacer. Genesis dice más o menos. Alison dice, no, díganme qué estoy haciendo mal entonces. No está claro. ¿Se entiende? Dice, pero hacerlo solo está, bueno, hacerlo solo es más difícil. Sí, pero fíjense que si no lo hacen, ustedes, de hecho, entre ustedes deberían de buscar imágenes, un rato en una plática, por comenzar a hacer análisis de esto. Eso es una manera de irse enriqueciendo también con, como, con un poco de terminología y también a lo mejor observar detalles que no habíamos visto antes. Como dice Merari, dice, se entiende, pero hacerlo solo es difícil. Bueno, yo pensé que no se entendía nada. Bien, entonces eso, ¿qué es lo que está alrededor? Pues aquí están los coros celestiales. Eso es algo que en términos bíblicos también se menciona. O sea, los coros de ángeles. Un coro, acuérdense que no es un grupo de gente cantando, no, los coros son las totalidades de los ángeles que están en la bóveda celeste o en el cielo, como decimos actualmente. Y todos rodean la composición. Bien, otros ejemplos. Esto es, ¿qué significa la Dextera Domini? ¿A quién representa? A la mano derecha. La mano de Dios. No, a la diestra del Padre. Es la mano derecha, es el Dextera Domini, que es la mano derecha de. Catherine De dice Dios Padre. a Dios, correcto. Solo ahí nada más como corrección a Catherine, Dios, en el caso de términos cristianos, se escribe con mayúscula. Si estamos hablando en términos cristianos. Dios Padre es justamente ya más específico. Esa es la representación. ¿Por qué no hay una imagen de Dios Padre? Vean, no les he mostrado ninguna imagen de Dios Padre todavía. Es porque todavía no está construida, ni es una norma para el mundo cristiano occidental. Probablemente ya hay más de alguna representación, especialmente en iconos bizantinos, pero no está todavía normalizado, o sea, no es que lo hagan todos. Ya, la que sí está normalizada es la mano. Cada vez que damos una mano, en este caso un canecillo, una composición así como esta, pues estamos hablando de la mano derecha de Dios. Y es una representación de Dios Padre. Acá otros más, estos son capiteles historiados, hay tanto imágenes en las que desaparece Cristo. Está, probablemente es uno de los pasajes en los que sobró un milagro. Ya vemos una mujer hincada frente a él, como pidiendo algo, y él con la mano derecha levantada, otorgando la bendición. Ella está rogando por algo y él está dándole la bendición. Acá arriba, igual, representaciones de personajes vestidos como campesinos o digamos como personas comunes. ¿Y eso por qué lo hacían también? Porque acuérdense, todas las imágenes tienen por objetivo principal el servir como elemento didáctico, o sea, es para enseñarle a alguien. Entonces, por eso es que incluyen dentro de las imágenes a las personas, como para decirles, miren, esta es una familia, este es el que debe hacer esto, este debe hacer aquello otro, y por eso aparecen las imágenes por ahí. Y en el caso de los castigos, pues acá, la lengua hacia afuera significa que esto tiene que ver con lo que se dice, probablemente falsos testimonios, lo que menciona acá. Acuérdense que es un mandamiento, no levantar falso testimonio. Entonces, la lengua hacia afuera dice que esta persona lo hacía. Mordiéndole la cabeza significa malos pensamientos también. Entonces, por eso le está comiendo la cabeza. Y es una bestia
que sería como una especie de tritón mezclado con un glifo. Los bestiarios medievales, que así se le llaman a los estudios que hacen sobre los monstruos creados en esta época, hacen descripciones de muchos de estos seres que son híbridos entre algunos que habremos visto ya en las culturas antiguas, como las mesopotámicas, como Egipto, por ejemplo, y las ideas del mal que tenían las personas propias del lugar, que serían los pueblos que fueron invasores en su momento y que ahora están ya establecidos dentro de las diferentes partes de Europa Occidental. Entonces, es la razón por estos capiteles dentro de las iglesias, algunos también en las partes externas. Esto es una representación de Eva, el pecado original, está tomando con su mano un fruto. Probablemente en el resto de la composición aparecía también Adán acá. Y este que es bastante cómico. Es un aldeano seguramente escondido y observando qué es lo que está sucediendo en el resto de la composición que probablemente había cerca de él. Esa es una idea de decir que nadie se debe esconder del castigo que le va a tocar, porque él, a pesar de estar escondido, pues es seguro que el castigo le va a llegar ahí donde está. Y luego, bueno, las imágenes como muy hieráticas, frontales, que son comunes dentro del románico. En cuestiones de artes, y cuando me preguntan a mí de cuál es uno de los que considera que es como más rico en cuanto a iconografía, pues es el románico. El románico es uno de donde más se produjo imagen y donde más se le dio significado a muchas de las cosas que posteriormente van a tener forma y que son las que nosotros probablemente conocimos antes y que son las que damos por hecho que desde ese momento existen. Bien, ¿preguntas sobre esto? No, licenciado. Bien, gracias. Bueno, ahora bien, la escultura exenta. La escultura exenta es aquella escultura que no está adosada a ningún soporte, o sea, no está pegada a una pared, no está pegada a un pilar, no está pegada a un tímpano, a ningún lugar, sino que esta la podemos observar desde los diferentes puntos de vista alrededor. A eso se le llama escultura de bulto redondo también. Esa escultura de bulto redondo es comúnmente una pieza que era utilizada no solamente para estar enfrente en el altar o cerca del altar, sino para ser llevada también en procesión. Entonces, en esas procesiones se necesitaba que fueran livianas y por lo tanto el material entonces no va a ser piedra, la que se utiliza para esa representación. Inicialmente son Cristos los que aparecen a inicios del románico. Posteriormente van a ser imágenes de la Virgen con el niño en brazos. Hay algunas bien sencillas, muy pequeñas también, porque eran utilizadas, como les repito, para ser llevadas de un lugar a otro y porque se les colocaban postizos sobre ella. Un postizo es cualquier tipo de decorado externo a la manufactura en madera, por ejemplo, de la Virgen. Eso puede ser un vestido, puede ser un resplandor, que es estos brillos que le ponen atrás de la cabeza, una corona. Todo eso son postizos, es decir, son agregados a la escultura. Y pues ocasionalmente también representaciones de santos y santas. No hay tantos todavía como lo habrán en el gótico. En el gótico sí va a aumentar la cantidad de representaciones de hombres y mujeres considerados santos y santas, pero porque se ponen de moda las llamadas hagiografías. Las hagiografías son las biografías de los santos, o sea, contiene datos biográficos del santo o santa, pero también narraciones, algunas de ellas extraordinarias, que nos hablan acerca de los hechos de vida de este personaje. Entonces, eso todavía no es tiempo, va a ser en el gótico que lo vamos a ver desarrollado de mejor manera. Entonces, ahí tenemos algunas de esas imágenes. Esta es la llamada Virgen de las Cruces. Un dato también sobre eso es que las imágenes de las vírgenes
son de un tono oscuro. Se le llama vírgenes negras, por cierto. Muchas de estas fueron hechas, de hecho, en el prerrománico y principio del románico, o sea, es de esa época que datan. Y luego son como reconstituidas o armadas de nuevo, decoradas ya en periodo románico. Muchas de estas aparecieron, así entre comillas, cerca de templos, cerca de ciudades, cerca de pueblos, en el desarrollo del románico. Ya les voy a mostrar un ejemplo de eso. Entonces, la función es devocional, es para el pueblo, o sea, es para que la gente sienta o vea a esas personas, a la imagen de la Virgen como muy cercana a ella. También el uso militar, por ejemplo, llevadas a las batallas. Y bueno, ¿cómo llevar un santo a la batalla? Pues llevaba un camerín, una caja decorativa en la que colocaban la imagen de la Virgen y la llevaban a los campos de batalla. Y animaban los líderes, los capitanes, animaban a las tropas diciéndoles pues, que la Virgen les acompañaba. De eso hay bastantes leyendas también en Europa, especialmente España, porque acuérdense que España para esta época está en proceso de expulsión de los moros, y entonces utilizan el cristianismo a la imagen de Cristos o de vírgenes para enaltecer el valor de sus soldados. Entonces los llevan ahí. Hay muchas de esas historias que vienen acá a América, ya en el periodo de la conquista de América. Eso va a ser siglos después, pero aparecen también acá. Hay relatos en los que se habla que un Samiel Arcángel, por ejemplo, acompañó a los soldados que lucharon en contra de tales indígenas. Esas historias están ahí. Y luego por eso dicen que en ese lugar se venera la imagen de tal santo, San Miguel Arcángel, por ejemplo. Entonces, eso es algo de lo que sucede. Y ya no cuentan en la leyenda, en la historia, ya no cuentan que era una imagen, sino que cuentan que era el santo en su presencia o con su presencia, el que estuvo dentro de la batalla. Entonces, eso es de las partes interesantes de los mitos que acompañan estas imágenes. Otro uso que tenían estas imágenes también es la de ser relicarios. Un relicario, acá, es un espacio, un depósito para colocar una reliquia. ¿Y qué es una reliquia? Pues es un elemento, un objeto o hueso o tela, bueno, un objeto muy variado que tiene un valor religioso dentro del cristianismo. Eso les puedo decir, por ejemplo, el cráneo de un apóstol, el cráneo de un hombre considerado santo, la mano o huesos de la mano, un trozo de la ropa, el manto, el manto de la Virgen, por ejemplo, que se decía que estaba en Francia, un pedazo del madero en el que fue crucificado Cristo, según la tradición, la lanza de Longinos, por ejemplo, todo eso se vuelven reliquias. Y acuérdense que en la época románica, las órdenes militares estaban haciendo estas guerras de recuperación de todos esos tesoros de los lugares en los que habían quedado. Esas son estas batallas denominadas las cruzadas. Entonces, lo que se obtenía de eso eran las reliquias que se colocaban acá. Entonces, por eso la imagen tiene bisagra y se cerraba. Entonces, ahí teníamos la cabeza de un Cristo, pero dentro de ella había un elemento importante también. ¿Qué otra más? La Virgen de Gerona. Tenemos una talla en madera y tiene dos piezas. Es la imagen de María y la imagen de Cristo. Cristo en actitud de bendición con un libro de la vida en la mano. Y bueno, noten acá la frontalidad. Ambos están viendo hacia el frente. Tienen una pequeña, sería una sonrisa primitiva en el rostro. Entonces se le llama sonrisa arcaica en el rostro. Y es policromada.
Esas eran policromadas. No siempre se veían las imágenes así como las estamos viendo acá, sino que se les colocaban lo que le llamaba, le decía hace un momento, los postizos, o sea, trajes, vestidos o cualquier otro tipo de joya que se le colocaba alrededor. Entonces, por eso a veces el cuerpo no se le ve, solo se le ve la cara a las imágenes. Este es uno de los Cristos también bastante interesantes de este periodo románico, el denominado Majestabat Lo. Es un Cristo que está completamente vestido, a diferencia de la mayor parte de imágenes que hemos visto. Por ejemplo, en los iconos bizantinos, los Cristos están solamente cubiertos por un pequeño como taparrabo, nada más, y el resto del cuerpo está desnudo. Acá no, acá el cuerpo está completamente cubierto por un vestido. Y se ha colocado como manera de decoración, pues, que la tela era pintada estaba decorada más bien con elementos rojos y azules. Por lo demás es un Cristo crucificado. La mirada está abierta, y eso significa que es un Cristo que está vivo. Probablemente llevaba una corona de espinas también acá, sobre su cabeza. Bien, eso es otra de las cosas interesantes, las imágenes que aparecen, así entre comillas, y acá les doy el antecedente. Cuando los musulmanes comenzaron a ganar territorio en España, muchos cristianos consideraron que corrían peligro las imágenes que tenían y entonces las emparedaron. Les he comentado que habría un agujero en la pared, las metían dentro, protegidas con lienzos y dentro de cajas. Luego sellaban la pared y pues ahí pasaba guardada. La idea era que al terminar la invasión pues pudieran sacarlas de nuevo y que pues ahí no hubieran perdido la imagen. También las enterraban en lugares cercanos a las aldeas, a veces un poco lejanos, pensando en que pues no fuera de interés el lugar donde se colocaban para que no corrieran peligro esa reliquia, esa imagen. Y entonces pues, así se perdieron. Y digo se perdieron porque como la invasión y la ocupación de los musulmanes en España fue un periodo bastante largo, entonces las generaciones que hicieron eso desaparecieron. Y la gente que sabía que esa imagen estaba escondida también desapareció. Entonces, en este nuevo contexto, imagínense de repente quieren clavar algo en la pared y de repente pues se hundió el trozo de la pared y cuando lo abren ven que adentro hay una caja. Abren la caja y entonces resulta que hay una imagen adentro. Entonces, lo que se dice es, se operó un milagro, hay un milagro ahí. O si la encuentran en una cueva o si la encuentran enterrada en algún lugar. Entonces, esta historia que les comento acá, que está relatada, dice que en el siglo XIV, en el año específicamente 1326, un pastor llamado Gil Cordero, y por cierto, contextualmente, geográficamente, es la zona de Extremadura, en España. Eso es el centro norte de España, el lugar donde se da esta historia. Pues él dice que pues se le pierde una vaca y pues no la da por perdida, sino que sale a buscarla. Y luego de buscarla por mucho, pues en un lugar cercano a un río, resulta que encuentra la vaca muerta. Y cuando pues la revisa, ve que pues no hay mayor cosa que hacer, entonces piensa que pues ya se perdió y no la puede llevar de regreso hasta su aldea, entonces va a quitarle la piel. En el momento que va a quitarle la piel, resulta que la vaca se levanta, entonces revivió. Y él, que no sale de su asombro, cuando escucha que cerca de él se aparece una mujer vestida con mucho color, mucho, ¿qué se dice? Radiante energía, como lo menciona acá, y le dice que es de su, ¿qué sería? Que es de su gusto, o sea, y que quiere que haga, que vaya a la ciudad y que le diga a las autoridades religiosas que ella quiere que allí se le levante un templo. Entonces Gil Cordero va, relata lo que les acabo de mencionar y resulta que no le creen. Entonces él va de nuevo y dice, mire, allá no me creen, dicen que no es
que no es cierto lo que estoy diciendo. Entonces ella le dice que se va a obrar un milagro para que crean y que luego de eso los lleve a las autoridades a ese lugar y que como prueba de que ella es la madre de Cristo, en ese lugar tienen que hacer una excavación, tienen que abrir un agujero en el lugar que ella les indica, que es donde estaba la vaca. Entonces él va de nuevo y resulta que en el camino le dicen que, me parece que uno de sus hijos, ahí sí no recuerdo muy bien el relato, pero alguien de su familia ha muerto. Y entonces, pues ella le dice que no tema, que pues eso está bien, que más bien vaya a la iglesia y que le diga que vayan al lugar y que quieren una prueba del milagro, que ahí está una imagen de ella para que le levanten un templo en ese lugar. Entonces resulta que efectivamente alguien había muerto de la familia, pero milagrosamente resucita. Y entonces él va con ese testimonio, otra vez donde la iglesia, van con los de la iglesia al lugar, abren un agujero y allí, según el relato, porque hay varias variantes, en algunos dicen que encontró un cofre y dentro de ese cofre una caja de madera y dentro de la caja de madera una imagen de una virgen. Otros relatos dicen que es una cueva y que al abrir pues, el suelo se encontró el acceso a una cueva y al entrar allí estaba un cofre con la imagen de una virgen. Entonces, eso, lo que encontraron ahí, habían documentos también que atestiguaban la autenticidad de esa imagen y la databan de muchos años antes, que se suponía un apóstol es el que la había tallado y luego habían dado como en peregrinación en diferentes lugares de los territorios cristianos hasta que terminó en ese lugar en España y ahí fue donde fue, digamos, como que escondida. Entonces, la imagen se consideró milagrosa y en ese lugar se construyó una capilla y el nombre que se le dio a esa virgen era la del nombre del río que pasaba a la par. Ese río es el Guadalupe. Ese nombre es en árabe. El nombre está en árabe, Guadalupe, y en castellano el nombre es Guadalupe. Ese es el relato de la imagen de María de Guadalupe, que es esta que vemos acá, que es una virgen negra también, o una virgen morena, si le quieren ver, decir de esa forma. Esa es la Guadalupe que encontraron luego de ese milagro que relató o que relatan pues, los diferentes eclesiásticos del momento y que fue notificado por Gil Cordero. Acá. Esta imagen está actualmente en España, se hizo la capilla, Gil Cordero se encargó durante mucho tiempo del cuidado, luego su familia, luego hicieron una capilla más grande, y luego hicieron una catedral en el lugar, es una catedral que corresponde al periodo gótico, solo que en España a este estilo se le denomina mudéjar, que es el arte que desarrollaron a partir de las influencias de los musulmanes que quedaron bajo dominio cristiano. Entonces, eso está ahí. La vamos a ver la iglesia más adelante también. Vamos a ver también otra imagen que hay de la Virgen de Guadalupe que se hace en el siguiente periodo. Pero esta es, como digamos, la original. Por cierto que esta imagen está en el pueblo se llama Cáceres porque creció un pueblo cerca del lugar. Por eso se le llama Guadalupe de Cáceres, para diferenciarlo de la Guadalupe mexicana. Y las fiestas para esta Virgen son en septiembre, son a inicios de septiembre. Acá. Y por cierto, como dato curioso, en 1928 creo se le dio el título por el Vaticano como la reina de la hispanidad a esta imagen. Es más reciente el título de reina de las Américas, de la Guadalupe mexicana, que seguramente es la que ustedes tienen un poco más de idea. Entonces, ese es uno de esos, digamos, milagros, uno de tantos, porque hay muchos relatos más, pero este es uno de los más importantes, al menos en el contexto de España, y que tiene influencias luego acá en América, porque luego aparece el culto a María de Guadalupe también acá en América, solo que no, el pastor no es Gil Cordero, sino que es Juan Diego.
y siempre hay un familiar que esté herido por algo o enfermo, que ese es Bernardino. Y bueno, hay ese relato que seguramente ustedes ya lo habrán conocido. ¿Se entiende entonces cómo es esto cómo se operó el milagro? Lo que sucedió fue que le escondieron, se perdió y luego apareció, y la iglesia pues utiliza ese descubrimiento para generar también culto a, en esa región a María. Se dice también que los reyes católicos en uno de los viajes de Cristóbal Colón a América, pues le hicieron misa y un acto en el cual bendecían la empresa que estaba realizando Cristóbal Colón en esa iglesia, en esa catedral de Guadalupe de Cáceres. Bien, ahí está. Ese es, por cierto, cómo se ve. ¿Se acuerdan que les decía los postizos que se les agregan a las imágenes? Esos son postizos, todo esto que ven acá. La corona, el resplandor, el manto, el vestido, igual el caso del Cristo es igual. Acá, y el camerino en donde está ubicada. Ahí está. Entonces, eso sucede en esta época. Esos milagros, así entre comillas, van a seguir sucediendo a lo largo del desarrollo de, del periodo y van a aumentar, se va a hacer más presente en el periodo gótico. Acuérdense que el periodo románico representa una crisis para la iglesia, es un momento en el que la gente ha dejado de creer. Entonces, para que la gente crea, tiene que haber algo que la haga creer. Y eso que la hace creer son los milagros. Entonces, eso es lo que se pone de moda en la última etapa del románico. Y se da en pleno gótico posteriormente. Bien, si no hay preguntas o algún comentario, algún aporte. Me pareció muy interesante eso sobre la Virgen. Muy bien, qué bueno. Nadie más. 65 personas ahí, solo una me contesta. Bueno, van 2, 3. Vayan a sumar de vírgenes negras. Es bastante la cantidad, que se pareciera que son raras, pero hay muchas vírgenes negras en toda Europa, principalmente entre el periodo prerrománico y el románico. Bien, entonces entiendo que estamos bien. Vamos con la pintura entonces. Las imágenes de los pantocratores son el referente para las imágenes del Cristo en Majestad que hemos estado viendo en el románico. El pantocrator, esto es en Bizancio donde aparece. Entonces se van a retomar también en el periodo románico, y pues el término que ocupamos acá es el de Cristo en Majestad, pero básicamente es la misma posición de la imagen de Cristo, solo que acá está dentro de una mandorla. Bueno, la mandorla es característica del románico. Y esa está en San Clemente de Taúl, esa es la iglesia que les mostraba ayer, aquel pueblito medieval que les mostraba en Google Earth. Bien, entonces como características tenemos que no hay perspectiva, es antinaturalista, igual que las etapas anteriores, porque importa más el símbolo que la forma, más bien que la apariencia física, interesa más el símbolo. Luego que se piensa que especialmente en la parte interna tuvo que existir mucha pintura, especialmente cerca del altar. En la parte externa de las iglesias, solamente aquellas que tenían tímpanos con decoraciones como las que les mostraba, esos eran polícromas. Pues de lo contrario, se ve la factura del material, que es la piedra. Y pues acá tenemos un ejemplo, Santa María del Taúl. ¿Ya? Esa es la imagen que les acabo de mostrar, aquí es donde está. Lamentablemente, digo, apenas para la explicación, la imagen está iluminada por luz eléctrica. Pero si eso estuviera como fue en su construcción, entonces la parte iluminada sería el cabecero de la iglesia, es este que vemos por acá.
Lo demás, vean, es la factura del material, es decir, la piedra. No tiene mayor decoración la estructura. Entonces, encontramos que hay ausencia de perspectiva en las pinturas, antinaturalismo que veíamos, y también que hay pintura en los relieves. En la mayor parte de ellos hubo pintura. Actualmente no lo encontramos ahí, pero sí es seguro que hubo. Y aquí tenemos la imagen de un santo que está venciendo a un demonio. Acá, está parado sobre él. Y aquí vemos caballeros, es decir, las luchas, la representación de las guerras que habían en defensa de la fe. Sobre la cabeza de él, la Dextera Domini, la representación de Dios. Entonces vemos ahí policromía. Bien, esta es otra imagen también. Vean, esta es una Virgen María dentro de una mandorla. Está en la misma posición que Cristo, o sea, que se muestra en majestad, y en su regazo a la figura de Jesús, Jesús niño. Acá, y viendo hacia el frente. Este es Santa María del Taúl. Y Santa María. Déjenme ver. Creo que hay un. Este es San Clemente. Vamos a corregir. Sí, este es San Clemente y este es Santa María del Taúl. En esta se nota más lo de la oscuridad que les mencionaba. Vean que sin las luces la iglesia se vuelve más oscura. ¿Y qué parte está iluminada principalmente? Pues el altar. Ahí, con esa luz que entraba desde la ventana en la parte más profunda del cabecero de la iglesia. Ahí. Y ven, ahí podemos ver que son iglesias pequeñas. Acá. Luego hay una composición bastante simétrica, especialmente líneas verticales para los ejes de la composición. Y luego que las figuras están delineadas. Eso significa que hay un predominio del dibujo sobre la pintura. Todas las imágenes están delineadas. Eso es lo que aparece por acá. Una de las técnicas utilizadas fue la pintura al temple. Y eso era que se disolvía agua y huevo junto con el pigmento. Entonces se generaba una pasta, una textura muy similar a las témperas, y con eso se pintaba. En algunos casos se agregaba también un tipo de goma o glicerina a la mezcla para darle un poco más de consistencia. Y pues eso ya se sabe que lo utilizaron las culturas antiguas, Grecia, Egipto, en Babilonia. Pero en la región del centro de Europa y el sur, que sería Francia e Italia, se utilizó bastante esa técnica. El material se preparaba, la madera se limpiaba, se lijaba, luego se rellenaba cualquier fisura que pudiera tener o imperfección, y sobre ella se pegaba con cola un lienzo, un trozo de tela, y se dejaba lo más pulimentado posible. Y luego sobre eso es que se desarrollaba ya la pintura. Entonces, esa primera capa que se colocaba sobre la madera cubierta con lienzo se llamaba yeso sotil, un yeso suave que se servía como base para la pintura. Eso sí, este tipo de trabajo tenía que hacerse bastante rápido porque secaba rápido. Entonces no daba mucho tiempo para mezclar colores. Por eso es que se ven bastantes como manchados o con superposición de colores para generar la volumetría. Acá algunos de los ejemplos de eso. Esos son como más depurados. Miren ahí.
y siguiendo como el canon de los iconos bizantinos para esto. Y otro más, este es un tanto menos depurado, más colores planos, una imagen de San Pedro en el centro. Luego la presentación de Cristo frente a Poncio Pilato. Esa probablemente es la representación de Cristo encarcelado dentro del edificio y hay soldados cuidándolo. Y acá pues probablemente la aprehensión que vemos por ahí. La pintura al fresco también se desarrolla, esa es la que vemos en las paredes de las iglesias. Y veamos ahí pues igual las mandorlas, o la Vesica Piscis, ahí está ubicada en el centro de la composición en esta semiesfera del ábside de la iglesia. También representaciones de santos, era como lo común ver en las paredes. En esta bóveda, esta es una representación del momento en que los ángeles llegan donde los pastores a anunciarles que ha nacido Cristo. Vemos ángeles con trompetas. Este ángel que les señala el lugar en donde están ¿cómo se llama? El Cristo que ha nacido. Y aquí tenemos a los pastores que están poniendo atención pues, a lo que está aconteciendo. Ahí tenemos cabras, ovejas, bueyes. Esto sí no les sabría decir qué son, parecen felinos. Un poco raro la apariencia de estos. Igual estos de acá. Pero son más reconocibles estos: vacas, caballos, perros, cabras, ciervos. Eso es lo que vemos por ahí. Y los demás elementos decorativos, fitomórficos y geométricos. Ahí. Luego pinturas miniaturas. Había una pregunta acá, fíjense, hace 9 minutos, no me fijé, perdón, Merari, ¿por qué antes eran vírgenes negras y ahora ya no? Lo que sucede es que las pinturas que utilizaban tendían como a oxidarse con el tiempo, entonces se hacían oscuras. Esa es una explicación que no es parejo para todos, o sea, no es la aplicación general para todos los casos de vírgenes negras, porque hay otros casos de vírgenes negras que lo que sucede es que el pueblo de donde se generan esa imagen, lo que hacen es representar el color de las personas del lugar. No eran blancos, no eran caucásicos, entonces las imágenes se vuelven oscuras. Pero había una abundancia de ellas en ese momento. Con el paso del tiempo y especialmente después del Renacimiento, la idea para las imágenes es más caucásica, o sea, es que la Virgen era blanca y Cristo era blanco, no era, eh, ¿cómo se llama esto? No era árabe, no era de descendencia árabe, entonces la piel no era oscura, sino que era blanca. Luego viene el barroco y al menos en Europa se mantiene la misma idea. Acá en América sí van a aparecer algunas imágenes de vírgenes de piel oscura y también Cristos. Y luego viene el neoclásico y se vuelven otra vez de apariencia caucásica, blanca la piel. Y del romántico en adelante, estamos hablando siglo XVII, siglo XVIII, por ahí, en adelante, al menos para Occidente, la idea de María o de Cristo es que son blancos. O sea, esa idea tendrá unos 200 años más o menos. Antes de eso variaba según el lugar donde se construía. Y también les digo, hay un problema con las pinturas que usaban, que terminaban como oxidándose los pigmentos, entonces se volvían oscuros. Entonces esa es otra explicación que también hay que valorar. No es solamente una, sino que hay varias explicaciones a eso. Bien, esta imagen tiene isocefalia, es una representación de Cristo, está con una actitud de bendición, la otra mano con el libro de la vida, y en medio del tetramorfo. Ahí tenemos los 4 evangelistas y abajo ángeles que están haciendo reverencia.
Otra más. El Cristo en majestad en el centro de la mandorla, sentado en un trono, un pergamino en la mano izquierda, la mano derecha en actitud de bendecir y los 12 apóstoles alrededor. Y el tetramorfo. Vean el águila, el ángel, el león y el buey. El tetramorfo. Y acá otro más. Este es un libro. Acuérdense que los libros miniados o de miniaturas, pues eran bastante comunes en esta época. Eran lo que los monjes copiaban en los monasterios y los distribuían en el resto de conventos más pequeños o iglesias más pequeñas para uso solamente de la élite siempre. Entonces, dentro de esos aparecían las ideas del Apocalipsis. Entonces, estos son imágenes que representan las batallas celestiales. ¿Ven? Ángeles, en este caso el arcángel Miguel, que es con una lanza tratando de herir a esta bestia, que es como un dragón mezclado con un tritón alado y de múltiples cabezas. Es una de las bestias que menciona el libro de Revelaciones. Acá en la cola, por cierto, tiene una serpiente, vean. Acá. Y luego, pues, otras imágenes en las que se está atacando, pues, a ese dragón que vomita fuego por acá y que sale huyendo de la escena en esta otra imagen. Es decir, fue vencido. Acá. Esos eran los relatos que estaban ahí en las imágenes. Aquí otra más. La idea siempre de las luchas. Esta es una mujer con apariencia angelical porque tiene alas. También el libro de Apocalipsis habla de una mujer encinta, dice, en el cielo. ¿Okay? Y la lucha con la bestia, que es el dragón, en este caso de 7 cabezas. Y este personaje que está acá es el apóstol Juan el Evangelista. ¿Y qué está haciendo? Pues él está observando la imagen y por lo tanto fue testigo de eso. Y eso que atestigua, luego lo atestigua en el libro de Apocalipsis. Bien, ¿preguntas? ¿Algún aporte? No, gracias, Génesis. ¿De dónde surgen las ideas de los dragones, licenciado? Son orientales, es China y la India. De ahí nacen. ¿Cómo llegan a este lado de Europa? Pues a través del comercio. Eso es el movimiento que permite ir en esas vías de comercio, pues genera que la gente observe algo y esas imágenes se las llevan y luego seguramente las platican con alguien y se vuelven parte de las historias que cuentan en el occidente. Luego viene el artesano y lo que hace es darle forma, o el monje y le da forma a eso, pero el origen de la idea del dragón es oriental. Y no aparece en el cristianismo, sino la influencia esta que les menciono, esta viene desde mucho más atrás en el tiempo, la época grecolatina, Roma especialmente, que hubo un comercio muy grande hacia el oriente. Ahí se nutre bastante de la iconografía romana y bueno, y por ende la griega también de estas imágenes. Les pongo un ejemplo de una bestia de 7 cabezas de las que habla la mitología griega, es la hidra. Uno de los trabajos que tiene que hacer Hércules o Heracles es matar a la hidra, que es un monstruo, es un dragón de 7 cabezas. Los dragones, por cierto, son representaciones de agua. Y para el oriente, China, Japón, la India, los dragones son benefactores, o sea, son símbolo de fertilidad. Por lo tanto, son buenos, no son malos. En el occidente, en el entorno cristiano, es que se vuelven malos. Ya no representan agua, sino que de hecho vomitan fuego. Y ahí lo retoman y le ponen. La hidra de las que les mencionaba de la mitología es probablemente un pantano.
lo que representa, de lo que está hablando, que lo que tenía que hacer Hércules era secar el pantano. Entonces es la hidra, estaba lleno de agua y cada vez que secaba una parte, se llenaba otra más de agua. O cada vez se le cortaba una cabeza y le salían dos más. O sea, es decir, que el agua nunca se acababa. Eso es el símbolo allá. En ese caso, en la imagen del dragón de 7 cabezas, pues tiene que ver con la representación de la hidra, por ejemplo. Ya eso. Entonces vean todo el camino que tuvo que recorrer la imagen del dragón desde la época grecolatina hasta llegar a la época medieval acá. Judith dice, ¿por qué los vikingos creían en los dragones? Es lo mismo, es la idea de ¿cómo se llama? Del comercio. Eso es lo que le da, hace como un poco más comunes las imágenes. Ahora, mucho de la idea de lo que, del dragón, o sea, la palabra dragón es algo más actual. Seguramente el ser del que hablaban los pueblos nórdicos tenía la apariencia de esa bestia que nosotros llamamos dragón, pero probablemente no era de eso, no era eso a lo que se refería. Por eso es que también hay ambigüedad en los términos en el Nuevo Testamento o Antiguo Testamento cuando hablan de la serpiente o hablan del dragón. Los ocupan casi para describir lo mismo. Una serpiente de 7 cabezas es prácticamente un dragón. Entonces, por eso, son paralelismos en algunos casos y otros es la influencia que tienen las culturas porque hubo contacto en algún momento. Bien, ¿algo más? No creo que por ahí estaríamos ya casi que llegando. Hay otra imagen de la lucha. Esta es la bestia de 7 cabezas también, que tiene 7 cuernos. La lucha con la serpiente. Y las personas que observan, pues con mucho temor, la lucha entre estos seres. Entonces, igual se refiere al libro de Apocalipsis. Acá, ¿cómo dijimos que se llamaba esa acción en la que se pesaba el alma de las personas? Ahí me lo escriben en el chat, si no lo quieren decir con el micrófono. Psicostasis, muy bien, Vanessa, gracias. Igual Marlon, psicostasis, correcto. Entonces, lo que estamos viendo acá es una psicostasis entre el arcángel Miguel y un diablo, un demonio. Acá. Acá quiero que pongan atención en dos cosas. Lo primero es las almas. Vean que tienen apariencia de niños. Ahí está la idea que yo de volver a nacer, volver a nacer. Se vuelven a nacer, entonces son niños. Entonces las almas son pequeñas acá. Y luego de haber sido vencido el mal, entonces este ángel se las entrega acá a San Francisco de Asís, que él tiene en sus manos las llaves de San Pedro. Es decir, que es como que San Pedro le ha dado a él la autoridad para que permita que esas almas entren a través de él. Es un mensaje de la congregación, probablemente franciscana, hacia el cielo. ¿Sí, David? Una pregunta, Lick, viendo bien ahí, las aureolas tienen distintos colores, ¿tienen algún significado el color? No. Tal vez hay una manera de diferenciar entre lo divino y lo terrenal. En este caso, si son mandorlas, en este caso es una aureola. Acuérdense, mandorlas, perdón, son, no es mandorla, estoy equivocado acá. A ver, ayúdenme, ¿cuál es el nombre? Esta es aureola, la otra es un nimbo. Gracias, Merari y Judith también. Gracias, un nimbo. El nimbo, en este caso, es un color representativo del bóveda celeste. Y quizá por eso es la utilización con las imágenes del ángel y el arcángel. Y en el caso de la aureola, acá es diferente. Es San Francisco. Ahora vuelvo al otro lado. Ya vimos ahí. Y vean, el demonio. Acá tiene una apariencia más cercana al diablo que nosotros conocemos. La barba, el color de la piel, los cuernos, es casi un macho cabrío. Y el truco o la trampa. Dentro del otro depósito que está haciendo peso acá, hay un pequeño demonio, ese demonio azul. Y hay otro demonio acá que tiene una apariencia de un gato,
un felino, que está tirando de la canasta de manera de hacer trampa y que pese más este lado que eso. O sea, nos está diciendo que el maligno hace trampa, que el maligno siempre va a buscar ganar el alma de nosotros. Pero el arcángel Miguel ahí lo conmina a que respete y haga y que deje ir el alma de ese que acá, porque efectivamente pesa más. Entonces eso, la psicostasis es bien importante y es muy repetida con esta idea del juicio especialmente. Vean otra más. Acá en este caso el alma es una cabeza y el arcángel Miguel tiene la balanza y del otro lado un diablo, un demonio, está colgándose de la otra canasta porque no está de acuerdo que el alma la gane el bien. Entonces hace trampa. Okay. Vean, ya a este punto ya hay más o menos la idea de los diablos como los conocemos nosotros. Todavía no está al 100% constituida esa idea del infierno como nos lo han enseñado, pero pues ya hoy sí ya tenemos bastantes imágenes. Y ya tiene cola el diablo, correcto, ya tiene cola. En esta también tiene cola. Acá. Y lo mismo, la misma idea. San Miguel Arcángel, pesando un alma con apariencia de niño, acá un demonio dentro de la canasta y otro demonio escondido que está haciendo trampa. ¿Ven? Jala con una cuerda de manera que esto pese más. Y también el demonio acá sosteniéndolo y el San Miguel Arcángel recriminándolo, diciéndolo que eso no se debe hacer. Del otro lado, aquellos que son condenados, pues rodeados de estos demonios, ¿ven? Estos con cara de tormento, de enojo, de molestia, de tristeza, hombres y mujeres desnudos, están siendo arrastrados por este demonio. Y este otro con una trompeta y este otro también con otros instrumentos musicales, celebrando todos estos que han ganado. Este otro lanzándolo a las fauces de Leviatán. Ahí es como si los hubiera cosechado. Entonces, con esto, en este caso, cuando están así en lienzo, dentro de la iglesia, pues es para la feligresía y probablemente también es para la iglesia. Pero cuando están en libros, ese mensaje va para los cargos eclesiásticos, porque acuérdense que también ellos están en situación pecaminosa. Eso es lo que quiere corregir la reforma gregoriana y la reforma de Cluny. Y ahí llegamos al final. La pregunta me dice, ¿de dónde sale que el mal es rojo? Fíjense que tiene que ver con las luchas entre la iglesia y la monarquía. El color rojo, el azul, son símbolos de la monarquía, del poder real, del rey. Entonces, como hay un pleito entre la iglesia y los monarcas, entonces la iglesia utiliza esos colores para representar los valores que tienen que ver para ellos en el mundo. Entonces, de esa manera ponen a los reyes como si fueran malos también, por los colores que usan. Entonces, de ahí en adelante se van utilizando así. Los colores oscuros para los demonios o los diablos tienen que ver también con una representación de los musulmanes. Pues muchos, o la mayoría, pues, tienen un color de piel diferente, más oscuro que el resto de europeos. Entonces, de alguna manera de colocarlos a ellos también como que eran malos. Eh, se, se, se norma de esa forma. Entonces, de ahí también la idea de que los blancos son buenos y los de piel oscura son malos. De hecho, actualmente se sigue viendo de esa forma. Y pareciera que los buenos siempre tienen que ser rubios. Y porque es lo que nos han enseñado también. La iglesia repite eso a través de las imágenes que nos muestran. Y al final, pues todos actuamos de esa forma. Bueno, en Estados Unidos, vean cuánto problema con esto que tiene que ver con cuestiones de racismo. Rodrigo dice, aunque el traje del diablo rojo, dice, se parece mucho al traje de combate de los romanos. Sí, un poco, pero la apariencia romana en esta época no es no está tan presente, sino que la apariencia en cuanto a las ropas de las figuras, creo que no se nota bien por acá. No, esa es la usanza romana, griega, esta, que es la tradición bizantina. Pero a las personas normalmente se les viste
a la usanza de la época, o sea, se visten como lo hacían las personas en la Edad Media, así se hacía, no como los romanos necesariamente. Entonces, si vemos un romano, por ejemplo, la representación de un soldado romano va a tener la ropa de un caballero cruzado, por ejemplo. No se va a ver como un romano como tal. De hecho, fíjense que la imagen de San Miguel Arcángel es creo que de las pocas que mantienen la idea del traje romano, pero porque la imagen que conocemos, que es como un poco común, corresponde a una representación renacentista, más que medieval. Entonces, por eso es que la idea de San Miguel Arcángel, en la apariencia que conocemos, está vestido como un soldado romano, como un general romano, no solamente un soldado. Bien, ¿algo más? ¿No? Ahí me dice la pintura de la derecha, me da un poco de curiosidad. La derecha es esta de acá. ¿Qué es lo que representa? Bueno, eso es lo que les mencionaba ya, es el castigo. O sea, los que no pasan el examen de su alma van a ser castigados. Entonces, acá los llevan a esa región de castigo. Estos demonios, estos de arriba celebran, están celebrando. Estos cuerpos desnudos, recuerden que la desnudez es una manera de representar lo indefenso para las personas, están siendo llevados amarrados acá, a un lugar en donde los van a castigar, les van a dar tormento. Este otro lleva a las personas metidas dentro de un recipiente en la espalda, como lo hacen muchos campesinos que tienen, al menos en esas regiones, tienen la canasta atrás de la espalda donde van recolectando los frutos de la cosecha y los van colocando ahí. Entonces eso es lo que se ve acá. Y este es el Leviatán, una representación de una bestia que se traga a aquellos que se devora a aquellos que están castigados. Y este demonio, muy feliz, lo lanza a este otro que va muy triste para la boca del Leviatán. No sé si están bien por ahí. Lo que representa es castigo. Bien, ¿alguien más? Todo bien, Lic. Bien, Entendido y claro, licenciado. muy bien, gracias. Vamos a caer entonces acá y detenemos la grabación.